Bueno, bienvenidas a todas las chicas que ya están por aquí, muy puntuales, muy preparadas para esta clase. Bueno, en esta tarde hoy vamos a hablar acerca de las entidades protectoras de la primera infancia, que ya por ahí muchas, yo sé que han estado viendo que ya tienen un taller sobre este nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay un taller ya en la plataforma para que lo desarrollen. Esta clase es de vital importancia porque aquí se van a resolver muchos de sus interrogantes que hay allá en ese taller. Entonces está un video con el que pueden responder, pero también esta clase es muy importante, muy fundamental, porque con esta van a poder responder más adecuadamente a ese taller, ¿cierto? Entonces, las animo a que estén muy participativas, muy atentas, como todos los sábados, a que estén ahí bien enchufadas, bien conectadas y muy pendientes de estas entidades protectoras de la primera infancia que van a ser pues de vital importancia para nosotras poder contextualizarnos. Les recuerdo también, antes de iniciar, vamos a recordarles que para la próxima clase, el otro fin de semana, tenemos una exposición. Esos videos deben llegar antes del fin de semana para poder verlos acá en la clase, para poder compartirlos y ahí mismo ponerle la nota de esos videos. Si alguna lo quiere hacer aquí en clase, pues también puede presentar o preparar sus diapositivas, las presenta acá y ya no es necesario que mande el video. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con las entidades protectoras de la primera infancia. Hay varias entidades que se han constituido y que son hitos en nuestro país porque protegen la primera infancia. Entre ellas podemos mencionar aquí en Colombia el tal bienestar familiar. Hay una iniciativa que se llama Buen Comienzo, que fue una iniciativa del departamento de Antioquia, y allá pues se lleva a cabo esta iniciativa que se llama Buen Comienzo, que se hace en favor de la primera infancia. También está la ONU, y dentro de la ONU tenemos, digamos que un fondo, que es el fondo de la UNICEF, que se encarga de la primera infancia. Listo, entonces esas entidades, digamos que son entidades que se han unido desde lo internacional hasta lo nacional e incluso hasta lo local para proteger la primera infancia. Entonces, vamos a empezar hablando de la ONU. Sus siglas significan Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando nos referimos a la ONU, estamos hablando de una organización de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que allí de esta organización hacen parte varios países, que varios países la conforman, que ella está integrada por varios países. Por eso se llama Organización de las Naciones Unidas, porque son varias naciones que hacen parte de esta organización. La ONU es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz, la seguridad de los pueblos, así como de la lucha contra la pobreza y la injusticia. Entonces, esta organización se reúne con todos estos países, digamos que tienen un representante cada país, y hacen unas reuniones allá en su sede principal en Estados Unidos, y ahí empiezan a tratar temas importantes que hay en ciertos pueblos, en ciertos países, pues de los que son miembros de esta institución, y ellos generan políticas a favor de la paz, de la seguridad de los pueblos, así también como en contra de la lucha por la pobreza. La ONU tiene una sede en todos los países que son miembros. Todos los países miembros hay una sede de la ONU que funciona, se encarga de las actividades locales, de lo que pasa ahí en ese país. Entonces, esta ONU tiene una sede en cada uno de esos países. Bueno, hay una pregunta aquí muy interesante. Véanla, léanla para ver quién me quiere colaborar. ¿Cómo crees que se creó la institución, la ONU? ¿Por qué se creó? ¿Para qué se creó? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo se la respondo. Listo. Bueno, profe, según lo que yo he investigado, he leído, sucede que antes de la Segunda Guerra Mundial existió una entidad que también estaba tratando pues de que esto no se diera, pues que no siguieran las guerras, crear la paz en el mundo, países vecinos, etcétera. Pero esta entidad no logró el, pues, como ese objetivo, no lo logró. Y es ahí donde aparece pues las primeras manifestaciones de la ONU.
pues es ahí donde, como que donde se forma. De todos modos, no se pudo lograr que no se diera la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial es que aparece, o sea, se forma la ONU. Muy bien, muchas gracias, Jamie, por la participación. Se nota que has investigado, se nota que has hecho el taller, que has hecho la tarea, así que te felicito por eso, por estar ahí pilosa y activa. Bien, vamos a ver, entonces, el nombre de las Naciones Unidas fue dado por un presidente de Estados Unidos y se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, así como nos lo acaba de decir Jamie, nuestra compañera Jamie, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en donde los gobiernos se comprometían, perdón, a seguir luchando juntos por un mundo mejor. Entonces aquí se reunieron por primera vez y ojo que fue justo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Aún no se había acabado la Segunda Guerra Mundial, como lo dijo Jamie, pero no estaba constituida todavía, solamente habían 26 naciones y ahí ellos pues debatieron unos temas importantes, ¿cierto? Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por países como China, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Entonces, oficialmente en sí, como nos decía Jamie, empezó ya el año siguiente, el 24 de octubre de 1945, después que se dio esa carta que se ratificó por algunos países como China, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, ¿cierto? Vale, bueno, otra pregunta. Vamos a ver qué otra compañera o también si quiere Jamie, la misma Jamie nos ayuda. Mírenla, léanla y vamos a opinar. ¿Cuál crees que son los propósitos de la ONU? Así lo que a mí se me ocurra, si yo no me lo sepa, yo puedo decir, bueno, dentro de los propósitos de la ONU, de hecho ya yo los mencioné hace un ratico. Yo, profe. Listo, Jamie. Profe, mire, uno de los propósitos más importantes o más grandes que tiene la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional y Ajá. fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y la violación pues de los derechos humanos. Eso, muy bien. Jenny, te felicito. Se nota que investigaste. Vamos a ver, oigan, pero las demás qué, pero participen. Eso no importa que uno pues diga lo que se le ocurra, ¿verdad? A mí se me ocurre que esa institución puede hacer cualquier cosa. Total es que opinemos, que participemos, porque nadie nació sabiendo. Uno empieza a conocer las cosas a medida que va estudiando, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos que la ONU en el ejercicio de las funciones y del mandato que le otorgó la comunidad internacional, lucha por conseguir los siguientes propósitos, así como nos lo dijo nuestra compañera Jamie. El primero es mantener la paz mundial, que ya yo lo había dicho incluso anteriormente. El segundo es respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos. El tercero es fomentar la amistad entre todos los países, ¿cierto? Le interesa que todos los países tengan relaciones amigables, tengan unas relaciones cordiales, ¿cierto? No que haya guerras, porque el principal objetivo de la ONU es que haya paz. Entonces, obviamente, quieren que todos los países pues tengan buenas relaciones, se ayuden entre ellos, se colaboren. También tiene como propósito ayudar a mejorar las condiciones de las personas más necesitadas, es decir, de las personas que son más pobres en el mundo. La ONU tiene como intención también ayudar a estas personas. También tiene como intención resolver conflictos con medios pacíficos. Todo esto son, digamos que algunos de los propósitos de la ONU. Otra cosa importante e interesante es saber dónde está ubicada esa oficina. Miren, ahí está, ahí se las estoy mostrando. Esa es la oficina central de la ONU, que se conoce como la sede. A este lugar lo conocemos como la sede. Y se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, la ONU tiene oficinas en todo el mundo, lo cual permite a la organización llegar a todos los rincones del planeta y así conocer mejor los problemas locales y estudiar las posibles soluciones. Entonces, a pesar de que esta organización tiene digamos, una oficina mundial,
que es allá en Nueva York, que se llama la sede en Estados Unidos. También en los demás países que son miembros tiene una sede que, bueno, se encarga de solucionar estos asuntos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, otra pregunta, a ver, para ver quién participa, a ver si la misma compañera que está ahí bien pilosa o otra compañera quiere participar. ¿Cómo es físicamente la bandera de la ONU? A ver, ¿quién ha visto ya la bandera de la ONU? ¿Cómo es? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luz Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo voy a responder la pregunta. Listo. El actual emblema de las Naciones Unidas fue aceptada el 7 de diciembre de 1946, con un diseño del mapa del mundo que representa una proyección centrada en el Polo Norte, inscrito con una corona que consiste en ramas de olivo en oro sobre un campo de color azul nuboso con todas las áreas de agua en verde. La proyección del mapa se extiende a 60 grados de latitud sur e incluye círculos concéntricos y su significado son las ramas de olivo simbolizan la paz y los colores blanco y azul son los colores oficiales que significan paz y amor. Excelente, Luz Andrea, muy buena descripción la de Luz Andrea, así es, miren, aquí está, como nos dice Luz Andrea, aquí está la bandera de la ONU, es esta que tenemos por aquí. La bandera de la ONU es muy reconocida en todo el mundo, es de color azul cielo y tiene como emblema central un mapa, como nos decía nuestra compañera Luz, que simboliza el mundo, rodeado por dos ramas de olivo, como las podemos ver ahí, que representan la paz mundial. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. Entonces, miren, este es el para que lo vean bien, para que nos lo grabemos, para que nunca más se nos olvide. ¿Cuál es esa bandera que representa la ONU en todo el mundo, a nivel internacional? Esta es la bandera que representa la ONU. Entonces, vamos a fijar esa imagen que nunca más se nos olvide cómo es cuando nos lo pregunten. A ver, esta otra pregunta. ¿A qué se te parece este logo? A ver, ¿a qué se te parece? ¿Es igual al anterior o es diferente? ¿O se parece? A ver, ¿quién participa por ahí? Se parece, profe. ¿En qué se parece? Más bien, ¿en qué se diferencia? De los olivos, en el círculo. La única diferencia es como una persona cargando un niño. O sea, ¿y qué dice debajo? Que es de la UNICEF. Eso, muchas gracias, Francia Payares. Yo aquí estoy pendiente de todas las que están participando, ahí estoy pendiente. Bueno, listo, Francia, es verdad, ¿cierto? Se parece mucho, parece que fueran hermanos o primos o algo cercano porque te parecen. Eso es como cuando a mí me dicen, ay, tú sí te pareces a tu mamá o a tu papá, bueno, así, parecido. ¿Por qué? Porque la UNICEF hace parte de la ONU, digamos que es una institución perteneciente a la ONU, es un centro que pertenece a ella. Entonces, aunque se encarga, tiene una misión específica, ¿cierto? Le han dado una misión específica a esta organización, se le ha dado, vas a encargarte de esto, hace parte de ella, pero tiene su propia identidad, tiene su propia bandera, que es también muy reconocida a nivel internacional. Y pues al mirarla nosotros obviamente decimos, oye, igualita a la bandera de la ONU, muy parecida, ¿cierto? El mismo color, el mismo mapa, las ramas de olivo, las palabras que están debajo inclusive son muy parecidas y lo que cambia es lo que está en el centro del planeta, ¿verdad? De la Tierra. Bien, entonces dice que la UNICEF es un fondo dentro de la ONU que se encarga de generar proyectos, financiar actividades, y por supuesto generar normativas que tengan que ver con la protección de los derechos de los niños. Entonces prácticamente, ¿por qué a nosotros nos interesa la ONU? Bueno, nos interesa exclusivamente porque dentro de ella hay un fondo llamado UNICEF, que es un fondo especial que busca que los niños a nivel mundial tengan una protección legítima. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se creó la ONU, así como nos lo dijo una compañera ahora, se percató que una de las poblaciones que había sido más vulnerada era los niños, ¿verdad? Y por esta razón, pues se generó esta iniciativa
para proteger, para darle una protección especial a los niños. Se creó entonces el fondo de la UNICEF que se encarga especialmente, que tiene esa tarea, ¿verdad?, de proteger a los niños, de encargarse que a los niños no les haga falta nada a nivel mundial y de generar políticas para que todos los países que están asociados a la ONU las apliquen. Bueno, la ONU tiene un logo nada más y nada menos que un planeta Tierra abierto con 2 ramos de olivo. En el caso de la UNICEF tenemos el logo general que es el de la ONU, que es el planeta Tierra, junto con las 2 ramitas de olivo. Pero en su interior vemos nada más y nada menos que a un adulto cargando un niño. Y esto tiene un significado muy especial. Vamos a grabarnos ese significado que tiene esto, y esto simboliza que todos los adultos del planeta Tierra, todos, sin distinción alguna, sin importar su género, su condición económica, su raza o cualquier otra diferencia que podamos llegar a describir, no tenemos excusa para dejar de velar por la protección de los niños. Es decir, que todos en el mundo entero tenemos que velar por la protección de los niños. No importa si no es mi familiar, no importa si no es mi allegado, no es porque él no es mi familia, no, nada de eso. Si yo veo un niño que está en condiciones de indefensión, que lo veo que está pasando por dificultades, pues yo como ciudadano tengo la obligación de llamar a una entidad protectora del derecho de los niños para que se encargue de esta situación. Si yo de pronto particularmente no puedo hacer nada, pero sí tengo ese deber digamos, de acudir ante las autoridades competentes para que ellas sí se encarguen y le den el tratamiento que este menor necesita, ¿cierto? Porque si yo no lo hago, estoy incurriendo en un delito que en nuestro ordenamiento jurídico es penalizado, que es la omisión. Si yo omito ese deber que tengo de comunicar, de hablar, de llamar o de denunciar, pues estoy incurriendo en un delito. Que si se comprueba que yo lo sabía y no dije nada, puedo ir hasta la cárcel, porque en Colombia la omisión es un delito que es penalizado. Bueno, seguimos por aquí con la UNICEF. ¿Qué pasa entonces en nuestro país con la UNICEF? Colombia es un país inscrito a la ONU, por lo tanto, dentro de la Constitución de Colombia tienen que estar regulados todos los derechos humanos. Y lo que es más importante, los derechos de los niños y todas las actividades que tengan que desarrollar la UNICEF dentro del territorio colombiano tienen que ser apoyadas, protegidas y defendidas por la Constitución. ¿Por qué razón? Porque Colombia es uno de los países que hace parte de la ONU. Colombia se inscribió, Colombia está adscrito a esta institución, Colombia se comprometió y al hacerlo, pues se comprometió con cumplir cada una de las políticas que ellos planteaban, ¿cierto? Ellos decían, esta política, aquello. Bueno, Colombia acogió eso y por eso tiene que incluirlo dentro de la Constitución, pero además de eso, tiene que velar porque cada una de las actividades que la ONU desee realizar dentro de nuestro país, la pueda hacer con éxito sin que ocurra nada que se lo impida. Bueno, otra organización ya a nivel de Colombia, ¿verdad? Ya vamos a ir pasando de lo general a lo particular y ahora vamos a hablar de otra organización que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una organización del Estado colombiano que se preocupa por defender los derechos y especialmente los derechos de ¿quiénes? Pues los derechos de las familias como tal, porque no es solamente el derecho de los niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encarga, por eso habla de bienestar familiar, se encarga de tener las familias completas, ¿cierto? Que las familias de nuestro país no sean destruidas o que no se separen o que los niños no queden sin sus padres. Bueno, ese es el principal objetivo. Si bien es cierto que cuando los niños quedan sin padres y estas cuestiones lamentables que a veces ocurren en nuestro país, el bienestar familiar se encarga de acoger a estos niños. Lo ideal es que los niños crezcan en un seno familiar, porque como lo dice la Constitución, la familia es el núcleo de la sociedad. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuál consideras que es la función principal del ICBF? A ver.
¿quién sabe o quién cree? No es que sepa, sino, mira, profe, yo más o menos tengo idea cuál puede ser. Yo, profe. Listo, a ver, Francia. Yo pienso que la función principal del ICPF es trabajar por la prevención y protección de la primera infancia, por los adolescentes, por la familia, brindándoles una atención especial. Muchas gracias, Francia. Muy bien, gracias por tu intervención. Excelente. Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí con eso. Bueno, tiene como función principal, y ya yo se los había dicho anteriormente, proteger a las familias. Mire que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hace el énfasis en la familia. Su principal objetivo es proteger a las familias. ¿Para qué? Para evitar su desintegración. También protege a los niños que son abandonados, pero principalmente el bienestar familiar le interesa que todos esos niños se mantengan dentro de una familia, porque es que no es lo mismo yo crecer en una familia que crecer en un instituto, que si bien me está brindando todo lo que yo necesito para desarrollarme integralmente, pues hay cosas que no se reemplazan con las necesidades básicas, ¿cierto? Hay cosas que no se llenan a pesar de que yo tenga las necesidades básicas satisfechas. Entonces, es mejor que un niño se levante en el seno familiar, donde hay amor, donde están sus parientes, donde están personas que lo protegen y que lo cuidan y que lo quieren, que esté en una institución. Por eso el principal objetivo del bienestar familiar es proteger a las familias. También el bienestar familiar se encarga de ayudar a los niños con graves problemas de desnutrición y violencia intrafamiliar. Pero entonces también pasa una cosa, hay niños que de pronto sí están en el seno de una familia, sí se han levantado allí con sus familiares, pero en vez de ser felices, son infelices. Entonces ahí es cuando entra el bienestar familiar a hacer su labor, ¿cierto? Empieza a trabajar con estos niños que a pesar de estar en sus familias son maltratados, los tratan inadecuadamente. Allí empieza el bienestar familiar a hacer su labor de acoger a estos niños y los ubica en los centros que ellos tienen para esto, ¿cierto? Bueno, ruta de atención integral para la protección de niños y niñas. Los niños tienen un papel muy importante en la sociedad. De hecho, son los niños el futuro del mañana. Sin embargo, en ciertas ocasiones sus derechos no son respetados. Es por eso que debe comprender que todos somos corresponsables en la construcción de entornos protectores para que los niños puedan crecer felices, con amor, educación y cuidado, ¿cierto? Muchas veces vemos que ocurren cosas que uno dice, pero bueno, ¿y cómo pasa esto? ¿Cierto? Como cuando abusan a un menor o cuando su mismo familiar le hace daño. Cosas que uno las ve aberrantes, pero que suceden, ¿cierto? En nuestra sociedad. Es por ello que el gobierno pues tiene una institución encargada de velar por si estas cosas pasan, que de hecho pasan, pues tener una alternativa para brindarle una ruta de atención integral para la protección de estos niños, pues que viven una situación de estas que no son para nada deseables, pero que les toca vivirlas lamentablemente. Entonces hay una ruta de atención integral. Por eso es que nosotros, todos los ciudadanos, tenemos el deber de estar vigilantes, atendiendo qué es lo que está pasando con los niños, aunque no sean de nuestra familia. A ver, ¿quién sabe cómo funciona la ruta de atención integral para la protección de los niños y las niñas? Alguien que diga, yo sé, profe, cómo ocurre eso, o no, se me ocurre pues que puede ser así, porque en realidad no lo sé, profesora. Que no pasa nada, si no lo sabemos no pasa nada, aquí estamos para aprender, ¿no? Si no, no estudiáramos. Venimos a una parte a estudiar porque no sabemos y queremos aprender, si no, todo el mundo se quedará en su casa sin aprender. Bueno, eso quiere decir que nadie sabe, entonces prestemos mucha atención porque yo creo que esta es una de las preguntas que está en el taller. ¿Cómo funciona la ruta de atención integral? Sí, Jamie. Yo quiero hacer una intervención, pero no sé qué tan cierto sea. Ok. Más o menos lo que he escuchado.
Listo. Profe, es como un seguimiento que lleva el ICBF, donde pues se comienza desde que la mamá sale en embarazo, desde que está en gestación, pues con charla, o sea, se tiene como un seguimiento de toda la vida del niño hasta que cumpla 5 años. Bueno, vamos a ver qué dicen. Funciona para reportar de manera ágil y oportuna situaciones de posible descuido, amenaza o vulneración de derechos de los niños, ¿verdad? Hay una ruta que se usa para cuando, hombre, yo tengo un vecinito o una vecinita y a esa niña sí la maltratan en su casa y esa niña pasa triste todo el tiempo y la veo yo que todo el tiempo está como con los ojitos hinchados y le veo moretones, le veo golpes, le veo sangre coagulada, la veo así como malnutrida y todo eso, pues yo puedo activar porque esta ruta funciona para reportar de manera ágil y oportuna situaciones de posibles descuidos, amenazas o vulneración de los derechos de los niños, ¿verdad? Lo mismo que si yo veo que de pronto un amiguito, pues se la está montando, como decimos literalmente acá, también pues hay que activar ciertas rutas, existen ciertas rutas en todas partes, pues en los colegios hay unas, también tiene una el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, varias rutas, aquí estamos refiriéndonos específicamente a la del ICBF, que son de atención a estas vulneraciones de los derechos de los niños. Otra pregunta, ¿cuándo se activa la ruta de atención integral para la protección de los niños y las niñas? Que tiene que ver mucho con la anterior. A ver, ¿quién? Yo, Listo, ok, Jamie. profe, cuando se presentan situaciones que ponen en riesgo los derechos de los niños y también de los adolescentes, por ejemplo, maltrato, violencia, trabajo infantil. Eso, muy bien, Jamie. Bueno, al identificar una situación que ponga en riesgo los derechos de los niños y de las niñas, como lo decía mi compañera Jamie, así es. Por ejemplo, el maltrato, la violencia, el trabajo infantil. Esto hace que esa ruta se active. Hombre, yo identifiqué que hay un niño que en lugar de estar estudiando, lo ponen a trabajar y mientras tanto los papás están en la casa de pronto sin hacer nada y ese pobre niño lo ponen en un semáforo a pedir dinero, cosas de ese estilo. Entonces yo puedo llamar al ICBF y poner esa denunciar a esa familia que está poniendo a trabajar ese niño cuando no está en edad para trabajar, porque ningún niño está permitido trabajar. Los que pueden trabajar son los adolescentes y ellos deben tener un permiso del ministerio para poder hacerlo. Pero los niños menores de 14 años no pueden trabajar en nuestro país. Entonces, si yo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden trabajar? Porque están en la etapa que deben educarse, están en una etapa que deben ir al colegio, están en una etapa que deben crecer sanos, felices y con todo lo que impone el desarrollo integral de una persona. Entonces, si yo de pronto veo que hay un niño que está maltratado, como se los decía anteriormente, que de pronto muestra signos de violencia, que está trabajando y que no, debo denunciarlo. ¿Cómo opera la ruta? A ver, ¿quién? ¿Cómo opera la ruta? ¿Cómo opera? ¿Cómo creen ustedes que puedo hacer yo para activar esa ruta? Yo, profe. Listo, Jamie. Yo creo que tengo, la única estudiante que tengo en el salón es Jamie entonces. Listo, Jamie. Profe, son dos sencillos pasitos y usted lo decía anteriormente también. Primero se identifica la posible causa de la vulneración de derecho del niño y luego se reporta con una de las entidades, de las autoridades competentes, perdón, que podría ser el ICBF, policía o la fiscalía, que esa es otra pregunta que también tenía, y la comisaría de familia. Eso, muchas gracias, Jamie, muy amable, muy bien. Entonces es muy fácil, es muy sencillo. Si yo he sido testigo de una de estas cosas que está pasando con un menor de edad, pues tengo que recurrir o acudir a uno de estos dos casos. Lo primero es identificar la posible causa, porque sin una causa que sea una causa justa, ¿verdad? Tampoco voy, entonces ahora me cae gordo mi vecino y ahora de maldad voy a decirle al ICBF que está maltratando al hijo. No, porque tiene que ser una causa que sí exista, que de hecho se esté dando una vulneración de derecho, porque también hacer una denuncia sin que esta sea verdadera también es un delito. Entonces, el que se va a meter en problemas soy yo, porque estoy haciendo mover al aparato judicial
sin necesidad, ¿cierto? De pronto haciendo que esos funcionarios del bienestar familiar se trasladen hasta ese lugar sin ser necesario porque no se está dando ninguna vulneración. Dime, Profe, sí, Fran. yo cuando estaba haciendo esta pregunta, las 7, que la ruta se activa y cómo funciona, yo estaba confundida con los dos conceptos, porque me parecían lo mismo. Bueno, listos, para eso les sirvió la clase. Yo les voy a mandar las Entre, diapositivas también. entre los dos hay una diferencia, Ujú. porque una dice que se activa al identificar una situación que ponga en riesgo y la otra dice que permite reportar. Identificar se activa cuando yo la identifico. Exactamente, cuando yo la veo, la identifico. Cuando yo me doy cuenta de algo que está sucediendo. Y ahí la identifico, ahí se activa la ruta. ¿Y cómo funciona? Cuando yo reporto ¿a quién? ¿A una persona o a las entidades competentes? A la entidad competente, cuando tú llamas al ICBF y denuncias el caso que está pasando. De hecho, lo puedes hacer anónimamente. Si quieres, no dices tu nombre. Yo estaba como confundida. Bueno, qué bien que lo aclaraste. Ya yo les mandé estas diapositivas. Bueno. No, profe. Listo. ¿Cuáles son las autoridades competentes? A ver, por ahí me decía ya Jamie. ¿Cuáles eran, Jamie? Recuérdame. El ICBF, la Comisaría de Familia y la Policía o Fiscalía. Bueno, listo. Vamos a recordarla porque muy bien nos lo dijo nuestra compañera. Dice que como ICBF, quien identifica las cosas, activa las redes interinstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son varias instituciones que trabajan juntas para el restablecimiento de los derechos, donde se remite a la víctima a otras entidades o programas para realizar actividades de promoción, prevención, acompañamiento y orientación. Es decir, que cada una de estas instituciones que trabajan mancomunadamente, pues tiene una labor diferente y entre ellos se apoyan, dependiendo del caso, ¿verdad? Por ejemplo, si no, encontramos un menor abusado, aquí participan varias instituciones. Está la Fiscalía General de la Nación, que se encarga pues ya de hacer la validación en medicina, pues el examen que le hacen a los niños para verificar si efectivamente fueron ellos abusados, ¿cierto? Si fueron abusados efectivamente. Después el caso lo investiga la Policía de Infancia y Adolescencia. También luego pasan al bienestar familiar, donde les van a brindar una serie de asesorías, les van a poner de pronto un psicólogo, un trabajador social y todo esto que necesitan los niños para su acompañamiento. Por eso se llama que son redes interinstitucionales, porque son varias instituciones que hacen un trabajo conjunto para ayudar a ese menor que vivió esa vulneración. También existen las comisarías de familias, quienes verifican, garantizan y restablecen derechos, notifican a los entes de control, como la Procuraduría y Personería, y articulan los actores nacionales de bienestar familiar. La policía o la fiscalía, quien recibe las denuncias, orientan sobre las acciones a seguir e investigan el caso para garantizar los derechos de las víctimas. En el caso de las instituciones educativas y del sector salud, como son las EPS o las IPS, están en el deber y la obligación de reportar los casos a cualquiera de las 3 autoridades competentes. Por ejemplo, que en el colegio, aquí es muy importante para nosotros porque yo en el colegio de pronto yo me he dado cuenta que yo tengo un estudiante que se llama Mateo y ese estudiante, caramba, todos los días el niño viene triste, viene sucio, no se baña, no trae merienda. Es un niño que yo lo veo que está como moreteado, golpeado. Entonces ya yo tengo que como docente poner en conocimiento a los directivos del colegio, ¿verdad? A la psicóloga del colegio si las hay. Y ya manifestar eso yo como docente. Bueno, este niño todos los días me está viniendo a mí golpeado, me está viniendo a mí moreteado, lo veo triste, lo veo solo, lo veo apartado todo el tiempo. Bueno, nosotros como docentes debemos estar ahí como muy pendientes para leer en los niños qué está pasando, ¿verdad? Porque puede que ese niño esté viviendo una realidad muy agria en su casa, muy difícil.
Y nosotros estamos en la obligación de identificar eso que está viviendo ese niño y de reportarle no vamos a reportar nosotros a las entidades competentes porque no nos corresponde, pero sí a nuestro jefe inmediato, a las personas que están allí para encargarse de eso, como lo son el coordinador, el rector, la psicóloga, que se encargan pues de activar la ruta en el colegio, porque el colegio también tiene una ruta que es ese comité de convivencia escolar del que ya hablamos en la materia pasada. Bueno, y en las EPS también, si de pronto en la EPS llega un niño muy golpeado, muy maltratado, y de pronto la mamá llega diciendo que no, que se cayó, que tal, pero nosotros a veces sabemos cuando el niño no se cayó, porque a veces en los gestos, en la forma en que el niño lo muestra, están en la obligación también de reportar este caso ante las autoridades, ante las 3 autoridades que acabamos de mencionar. Para facilitar el reporte, el ICBF, como entidad especializada en la protección de niños y niñas, cuenta con diferentes canales de atención. Hay unos canales de atención que son presencial, que pueden acudir a los centros zonales y regionales del ICBF, a la sede de la Dirección General o en la Comisaría de Familia. Entonces, si yo conozco un caso, yo sé de un caso, pero a mí no me da pena porque es mi amigo, porque es mi vecino, porque es mi familiar, que también puede pasar. Hay otros medios que no me tocaría ir personalmente, ¿verdad? Presencialmente. Hay a través de los medios virtuales, ingresando a la página del ICBF, www.icbf.gov.co, o escribiendo al correo electrónico atencionalciudadano@icbf.gov.co. Yo les decía que inclusive yo no puedo poner mi nombre ni nada, sino que describo la situación, identifico al menor, porque si debo identificar al menor, colocar su dirección, y a ellos se encargarán pues de visitar a ese menor. O por vía telefónica, llamando a las líneas gratuitas nacionales del ICBF. También puedo llamar a esa línea gratuita y decir, bueno, hay un caso por acá, en tal parte, digo el nombre del menor. Los reportes se pueden realizar de manera anónima, si en caso de que yo no quiero mencionar mi nombre porque en realidad no me quiero meter en problemas, de pronto los papás de ese menor son agresivos, personas que consumen sustancias alucinógenas, que generalmente es lo que pasa con los papás de estos niños, que los maltratan, que viven en situaciones de violencia intrafamiliar, es porque los papás pues tienen otros problemas asociados al consumo, muchas veces de sustancias alucinógenas, entonces yo tal vez no me quiero meter en ese problema, lo hago de forma anónima para que no reporten quién fue la persona que hizo la denuncia. Bueno, otra pregunta. ¿Qué información se requiere para reportar la vulneración? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la información requerida que solicitan cuando usted va a realizar el reporte de la vulneración? Bueno, el silencio quiere decir que nadie sabe. Jamie, listo, Jamie, ok. Bueno, la información que se requiere primero son los nombres y apellidos del niño que se encuentra en riesgo. La segunda sería la dirección o ubicación exacta donde se presenta la situación. La tercera, la descripción de la situación específica. Y la cuarta, si es posible, datos del padre o representantes legales del niño. Exactamente, ya lo dijo correctamente nuestra compañera, los nombres y apellidos del niño o de la niña que se encuentra en riesgo, la dirección o ubicación exacta en la que se presenta la situación, la descripción de la situación específica, si es posible, datos del padre o representantes legales del niño o de la niña. Gracias a esta ruta, se puede velar para que los derechos de los niños no sean vulnerados y así los niños y las niñas puedan crecer en entornos llenos de amor. Si nosotros activamos esta ruta, muchas veces estamos salvando a un menor que de pronto está viviendo una situación muy difícil en su casa, que de pronto está viviendo una situación muy triste. Nosotros en vez de, porque a veces nosotros pensamos, ay no, qué pecado yo separar a ese menor de sus papás o a sus papás, a veces le estamos haciendo un bien al niño. En lugar de hacerle un mal, le hacemos un bien porque ese niño ahí no va a crecer de manera sana, va a aprender conductas inadecuadas inclusive, y se va a levantar de pronto hasta con rencor
hacia esos familiares que toda la vida le hicieron daño o que vio toda la vida maltratándose entre ellos. Entonces, para vivir en esta situación, yo creo que ahí en ese caso sí sería prudente y pertinente que el menor se lo llevaran a un lugar donde estuviera más tranquilo y pudiera tener un mejor desarrollo. Entonces, este es todo por hoy. Gracias por la atención prestada, bueno, por esta temática. Gracias por la atención prestada. Les voy a mandar las diapositivas, ¿cierto? Les voy a mandar diapositivas para que ustedes puedan, con esta diapositiva, fijarse y terminar o realizar ese taller. Espero que esas actividades que tienen ahí planteadas en plataforma las estén haciendo muy